Bueno, decíamos al principio del programa la información policial más dolorosa, la que lleva a un chico como víctima, en este caso Lari, una nenita. Claro, Nuria, a ver, esta nena de 8 años, una nena argentina que había nacido en la provincia de Misiones, pero que vivía hace muchos años con su mamá y con el marido de su mamá en España, ¿sí? En la provincia de Huesca. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? A ver, es un caso que conocimos ayer, pero esto empezó el jueves pasado, jueves 6 de julio. La nena, a ver, estaba en la casa de la mamá de su padrastro y con su tío, ¿no? El hermano de su padrastro. La nena había ido ahí para estudiar, supuestamente. El tío es quien llama al servicio de emergencias, ¿sí? El tío es un hombre de 33 años, un empleado de seguridad. Él llama al servicio de emergencias y dice que una nena en su casa, su sobrina, se había caído por las escaleras. Ese es el primer llamado que recibe la gente de emergencias. Sí, ¿y entonces? ¿Sí? Internan a la nena ese jueves y la nena tenía tantos golpes, tantos signos de haber sido maniatada, que es la gravedad de esos golpes lo que lleva a la justicia a sospechar, a los médicos primero, ¿no? Que son los que dan intervención a la justicia, a sospechar de la versión del tío. ¿Sí? Porque ayer hablábamos de confesó el crimen, no lo confesó enseguida. Lo confesó a la fuerza. Claro, porque vio que no tenía alternativa por las marcas de la nena. Totalmente. Ahí es donde la justicia empieza a indagar con los signos que la niña tenía de haber sido maniatada. Tenía, a ver, las rodillas en carne viva porque la habían hecho arrodillar sobre piedritas. Ahora, sí, estamos hablando. Tortura, soportó hasta 12 horas de tortura esta nena. ¿Y por qué? No sabemos, ¿Cuál a ver. fue el móvil de este hombre? No sabemos. A ver, violencia? lo que cuentan las fuentes del caso es que el padrastro le había llevado a la nena y a sus 2 hijas, que tenía él de un matrimonio anterior, para estudiar porque la nena no quería estudiar. Sí. Lo que dicen es que tanto este tío como la mamá de su padrastro tenían métodos severos para hacer estudiar a las chicas. ¿Sí? Una cosa. Forzarlas a estudiar. Tremenda. Una locura, es una locura. Bueno, es una locura ver que hace muchos años existía. A ver, hacían arrodillar a los chicos sobre maíz. Acá estamos hablando de torturas de antaño. Sí, con una tortura que termina en un asesinato. Totalmente. Directamente. ¿La nena muere consecuencia de esos golpes? Claro, la nena muere por la gravedad de algunas heridas que tenía. Sí, tenía contusiones en la cabeza, la nena tenía heridas cortantes, tenía muchos golpes, ¿sí? Por la gravedad de algunas de esas heridas es que la nena termina muriendo el viernes después de 30 horas de agonía. A ver, esto ocurre en España. Mientras tanto, ¿qué pasa con su papá biológico? Claro, su papá vive en Chile, ¿sí? Está viviendo en Chile. Él tenía contacto con la nena por videollamada, la había visto hace más o menos 5 años. Y tenía ese tipo de contacto. Lo que la nena creía era que Carlos, el marido de su mamá, que era su papá biológico. Ah, ella no Ella creía que ese era su papá. Lo que no sabe Manuel, el papá biológico de la nena, es si Mariela, su exmujer, le decía eso a la nena. Estamos hablando de una nena de 8 años que se fue de la Argentina hace mucho, ¿no? Claro, claro. Y vos decís que vio a su papá hace 5 años. Hace más o menos 5 años. O sea que la chiquita no tiene registro de eso, ¿sí? ¿No tenía registro de eso? Claro, ¿sí? no, lo que tendremos que preguntarle por ahí si podemos hablar con el papá es cuando hablaba con ella por videollamada, cómo era el contacto que tenían, ¿no? Si la nena se refería a él como papá. Sí. Está en línea justamente Manuel Brione, es el papá de esta chiquita. Manuel, gracias por atendernos. Aquí estamos junto a Larisa Serrano. Primero todo nuestro acompañamiento en este momento horrible que está viviendo. Larisa decía recién, hace 5 años que la había visto a esta niña por última vez y no sabía si ella sabía que usted era su papá. Hola, buenos días, muchas gracias por la ayuda. Y es así, yo llevo 5 años sin ver a mi hija. Yo siempre intenté de ver a mi hija, siempre intenté buscar, siempre intenté que sepa mi hija que era mi hija. Y María siempre me evitó eso. Manuel, y cuando hablabas con ella se refería a vos como papá. ¿Cuál era el trato que tenías con ella? Mira, te digo la verdad, yo pude hablar una sola vez con mi hija desde una videollamada y si duró 30 segundos fue demasiado. Y Nayara me vio como si fuera un extraño, o sea, ni siquiera, o sea, me vio como diciendo, ¿y esta persona quién es? Así.
Claro, como un extraño. Ella, de todos modos, más allá de que para ella vos fueras un extraño, el hombre que vivía con su mamá, ¿para ella era su papá? Ella... Sí, para Nayara, el hombre con el que vivía Mariela era su papá. Manuel, la nena murió el viernes después de casi 30 horas de agonía, internada. ¿Cuánto tardó Mariela en avisarte a vos que lo que había pasado con la nena y cuánto tardó después en contarte lo que realmente había pasado, que le había matado a su tío? Mira, ella me avisa en instancias el jueves a la tarde de que Nayara había tenido un accidente. El viernes me dice que mi hija había tenido una muerte cerebral y el sábado me avisa que mi hija había sido desconectada. Y en ningún momento me avisa de que mi hija había sido asesinada de la forma que fue. En ningún momento me lo dijo. ¿Y cómo si yo no me lo hubiera enteraste? enterado a través de internet, de los medios españoles, yo no me lo hubiera enterado nunca. Yo en este momento estaría pensando que mi hija había tenido una muerte digna y que sus órganos habían sido donados. Manuel, te enteraste a través de internet. ¿Y qué pasa con el cuerpo de tu hijita? Mira, en este momento el cuerpo de mi hija fue enterrado, que no sé por qué también fue enterrado, si, o sea, yo estoy intentando... Acá, mira, te voy a explicar, acá hay una falla, porque cuando yo fui al consulado argentino acá en Chile a pedir la ayuda de que necesitaba y que mi hija había sido asesinada en España, el consulado argentino me negó la ayuda. No me ayudó y ni siquiera hizo la investigación, porque le pasé el número de documentos de mi hija, mi número de documentos, y ni siquiera hizo la investigación a ver si realmente mi hija había muerto en España y había sido asesinada para avisarle a la Cancillería Argentina, y no lo hicieron. La Cancillería Argentina se enteró recién. ¿Qué te dijeron en ese momento en el consulado, Manuel? En el consulado ahora se están intentando como lavar las manos porque me llamaron diciendo que primero cuando yo fui a pedirle un pasaporte que necesitaba y pasaje para viajar a España porque mi hija había sido asesinada, el consulado argentino me dijo, nosotros no te podemos dar el pasaporte gratis, tenés que pagar 150.000 pesos chilenos y a la vez me tenés que traer los pasajes a España de ida y vuelta para que nosotros tenemos el pasaporte. Con lo cual a mí el pasaje a España ida y vuelta me salía $2.000 y yo no tengo esa plata. Manuel. Ahora, sí, mira, y ahora el consulado chileno de acá de Valparaíso, el argentino, de acá de Valparaíso, me está llamando ayer a las 9 de la noche, cuando ellos trabajan hasta las 5 de la tarde, diciendo que tienen a disposición el pasaporte para que yo pueda viajar a España y que eso me estaban avisando desde el viernes, me estaban avisando que yo tenía pasaporte ahí para que yo pueda viajar. Manuel, a ver, volviendo a lo que motivó el crimen de tu hija, ¿no? Ese tío. Sí. Lo que dijeron es que la habían llevado ahí porque ella se negaba a estudiar y la mandaron a esa casa con la abuela y con el tío a modo de castigo. ¿Vos qué sabés de eso? No sé absolutamente nada, no sé ni por qué mi hija estaba allá, no sé ni por qué dicen que la tutela de mi hija la tenía la mamá de Carlos Pardo, no sé. Todas esas dudas yo ya no me las puedo aclarar porque no estoy allá, porque necesito estar allá, no llego, no sé cómo hacer para llegar. ¿Qué fue lo último que te dijeron de Cancillería? ¿Van a esperar una respuesta de España? ¿Qué es lo que hay que esperar ahora? Mira, Cancillería me dijo ayer, por el horario que hablamos a las 5 de la tarde, ya en España la Cancillería española estaba cerrada, me dijo que iba a hablar con los cancilleres allá en España porque como mi hija fue asesinada en España por un español y de una forma tan brutal, España tendría que darme los pasajes para yo poder viajar a España y poder hacer todas las cosas. Y aparte me tendría que dar el hospedaje, pero todavía no tengo noticias. Está bien, pero tu contacto con España no es, ¿o sí? ¿Hay alguien que te pueda responder a vos directamente? ¿Vos tenés algún contacto que se pueda hacer cargo o es a través de la Cancillería siempre? ¿Quién te va a informar? Es que no se me ha contactado nadie. Yo me estoy moviendo por mis medios. Yo estoy buscándome ayuda por mi fuente, digamos así. Las pocas fuentes que yo tengo. Lo otro es que también fui al consulado español y el consulado español también se lavó la mano. Me dijo que ellos no me podrían ayudar porque mi hija no era española. Así me lo dijo.
No, su hija no es española, nosotros solo ayudamos a españoles. Manuel, ¿volviste a hablar con Mariela? No, no pude volver a hablar con Mariela. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste? Fue el domingo cuando yo me enteré de la verdadera muerte de mi hija. Le mandé un mensaje, le mandé varios mensajes diciéndole: Mariela, dime que esto es mentira. Mariela, por favor, dime que no es así. Mariela, dime que Nayara no murió de esta forma. ¿Y ella qué Y te ella dijo? automáticamente me bloqueó. ¿Crees que ella fue cómplice del asesinato de tu hija? Sí, yo creo que sí. Yo le voy a decir lo mismo que le dije a la otra gente. Si usted tiene a su hija, a su sobrina, lo que sea, con una fractura en el fémur, porque mi hija tenía una fractura en el fémur del pie que se soldó sola, o sea, se curó sola, ¿usted va a decir que como madre no la iba a llevar al hospital? Sí, claro. Manuel, Nunca la llevan a llevar al hospital. te agradecemos mucho este contacto. Ojalá que al conocerse tu voz puedas recibir algún tipo de ayuda. Entendemos que eso debería ocurrir, o por lo menos la contención necesaria en este momento, o la orientación, como que para que puedas llegar a España o tener contacto con alguien desde allí que te pueda acercar, no sé si trasladar los restos de tu hija o cuál es la solución a la que se puede llegar. Gracias por este contacto, Manuel. Lari, ¿hay alguna posibilidad de que la mamá esté investigada también de esto, o sea, tomada como cómplice por omisión, por ejemplo? Sí, porque a ver, lo que contaba él, si esto es así, ¿no? Si ella tenía esa fractura previa y la madre no la llevaba y la madre sabía lo que estaba pasando, claro que puede ser. A ver, lo vimos en varios casos acá también en Argentina. No sé cómo se maneja la ley en España en ese caso, como no sé tampoco en el caso este que hablábamos recién de Cancillería. No sé si la nena ya tenía doble nacionalidad, no sé si es necesario repatriar el cuerpo de la Argentina, ¿no? Ahora, a ver, el acusado está detenido en el centro penitenciario de Suera, en Zaragoza, desde el sábado que la jueza dictó la prisión preventiva y no le dio la posibilidad de una fianza para salir. Gracias, Lari. No, por favor.